Buenas tardes. Cuando faltan menos de 48 horas para las elecciones presidenciales en Brasil, el expresidente y candidato Luiz Inácio Lula da Silva refutó cada una de las mentiras emitidas por el mandatario Jair Bolsonaro. Lo hizo en un debate televisivo de TV Globo que terminó en horas de la madrugada de hoy. En el mismo participaron 7 candidatos presidenciales invitados de 11 para la confrontación. Tras las ofensas personales de Bolsonaro, quien olvidó defender sus propuestas para reelegirse el 2 de octubre, Lula afirmó que solo esperaba un mínimo de honestidad y seriedad en un debate entre personas que quieren ser presidentes de la República. En medio de insultos, Lula denunció los escándalos de corrupción en la administración de Bolsonaro, pretendiente del Partido Liberal. En tal sentido, mencionó la solicitud de soborno de $1 por dosis de vacuna durante la pandemia de COVID-19 y el gabinete paralelo en el Ministerio de Educación que solicitó desvíos en barras de oro a cambio de facilitar la liberación de recursos para la construcción de guarderías y escuelas. El aspirante presidencial del Partido de los Trabajadores prometió romper el secreto de 100 años impuestos por Bolsonaro en varios escándalos y pidió al ultraderechista que no mienta cuando le toque hablar. Este viernes se realizó en el Kremlin la ceremonia oficial de la firma de acuerdos sobre la incorporación a Rusia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk y de las regiones de Jersón y Zaporizhzhia. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó que en los referendos la gente tomó una decisión inequívoca. La periodista Arlette Basayo con los detalles. El presidente ruso Vladimir Putin y los máximos representantes de las repúblicas de Donetsk y Lugansk y de las regiones de Zaporizhzhia y Jersón firmaron los tratados de adhesión de estos territorios a Rusia. El mandatario manifestó que Rusia garantizará su seguridad y ayudará a reconstruir su infraestructura. Nosotros llamamos al régimen de Kiev a proclamar un alto al fuego, parar la guerra que comenzó en el año 14. Nosotros les pedimos que vuelvan a la mesa de las negociaciones, pero el deseo de Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia y Jersón no se va a discutir. Los ciudadanos han hecho su elección, Rusia no los va a traicionar. Del 23 al 27 de septiembre, las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como las provincias de Zaporizhzhia y Jersón, celebraron un referendo sobre su incorporación a Rusia. En las 4 regiones, los votantes apoyaron esta decisión por abrumadora mayoría. Sin embargo, Occidente insiste en no reconocer estos resultados. Estados Unidos nunca reconocerá las reclamaciones de Rusia sobre el territorio soberano de Ucrania. Este supuesto referéndum fue una farsa y una absoluta farsa. Los resultados fueron fabricados en Moscú. Tras casi una década de conflicto entre el gobierno ultranacionalista ucraniano y la región del Donbass, los enfrentamientos han cobrado la vida de más de 14.000 personas en la región. Los sobrevivientes de origen mayoritariamente ruso ven en esta firma la esperanza que desde hace 8 años veían perdida, la de vivir en un país donde su propio gobierno no los bombardee. Arlette Basayo García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Vamos a seguir hablando sobre el presidente Vladimir Putin, el presidente de Rusia, quien considera los daños en los gasoductos Nord Stream 1 y 2 como una acción terrorista a nivel internacional. Durante una llamada telefónica realizada el jueves a su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan, el mandatario ruso recalcó que los sabotajes no tienen precedentes y provocaron 4 fugas en los gasoductos Nord Stream 1 y 2. El gas se disipa desde hace días en el mar Báltico. Las 4 tuberías de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 que conectan Rusia con Alemania sufrieron daños. Y desde entonces, 100 metros cúbicos de gas salen de las tuberías cada hora. Las líneas están inoperativas debido a las sanciones de la Unión Europea contra Rusia, pero sí siguen a plena carga. Alemania cree que necesitarán 2 semanas para evaluar si los daños son reparables. Se cree que al menos una de las tuberías nunca puede ser reparada.
En ambos lados de la línea sostienen que se trata de un sabotaje. 2 explosiones, varias fugas en tan poca distancia y en zonas cercanas, pero no del todo cercanas. No puede ser que un submarino golpee una línea. Porque entonces, ¿por qué habría hecho exactamente lo mismo en la otra línea a 70 kilómetros de distancia? En una conversación con su par de Turquía, el presidente de Rusia tachó del terrorismo internacional el presunto sabotaje en las líneas de gas. El presidente de Rusia dio una evaluación de principio a un sabotaje sin precedentes, básicamente a un acto de terrorismo internacional contra los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2. Sin embargo, Rusia y la Unión Europea difieren en cuanto a quién está detrás del incidente. Desde el bloque comunitario acusan a Moscú. Sin embargo, el Kremlin asegura que el beneficiario de las fugas es Estados Unidos, que ya podrá vender más y más caro su gas a Europa. Revisen lo que dijeron los estadounidenses y comprenderán quién gana con esta situación. Si resumimos lo que han dicho los funcionarios estadounidenses en los últimos muchos años, entendemos que las fugas permitirán a Estados Unidos aumentar el suministro de su gas licuado a la Unión Europea. Zaharova también denunció que el sabotaje ocurrió en la zona controlada por la inteligencia de Estados Unidos. Rusia abrió una investigación y hoy en la tarde el tema será discutido en el Consejo de Seguridad de la ONU. Vamos al continente africano. Allí las autoridades sudanesas pusieron hoy en cuarentena a refugiados etíopes en el campamento de Al-Tunayab, en el este del país. Esto tras detectar varios casos de viruela símica. El total de casos asciende a 17 en el centro, que alberga alrededor de 25.000 personas según las estadísticas de la Comisión Nacional de Refugiados. Las autoridades restringieron el movimiento fuera del campamento y no permiten ingresos para evitar la propagación de la enfermedad a otras áreas del estado de Gedaref. Ese estado tiene 4 campos de refugiados principales ubicados en diferentes partes con casi 100.000 personas, incluidos etíopes, eritreos, somalíes y de otras nacionalidades. En julio, la Organización Mundial de la Salud declaró la viruela del simio o viruela del mono como una emergencia mundial, lo que subraya la gravedad del brote. Y vamos a terminar en Estados Unidos. Las autoridades de la Florida confirmaron la muerte de al menos 12 personas tras el paso del huracán Ian, aunque se espera un aumento de esa cifra a medida que avanzan las labores de rescate. De acuerdo con funcionarios del condado de Charlotte, se notificó allí el deceso de 7 personas, mientras que otras 2 fallecieron en la ciudad de Sarasota e igual número en la isla de Sunnyvale, según el medio informativo NBC News. Recordemos que Ian tocó tierra el pasado miércoles como un huracán de categoría 4. Desató vientos de alrededor 250 kilómetros por hora y causó algo que el gobernador del estado, Ron DeSantis, describió como un evento de inundación ocurrido cada 500 años. De acuerdo con un reportaje de la cadena de noticias CNN, más de 2 millones de personas permanecen sin electricidad y las mayores afectaciones se registran en los condados de Volusia, Lee y Collier. El presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, informó una pérdida sustancial de vidas en Florida, ocasionada por Ian, que según dijo podría resultar el más mortífero en la historia de ese estado. Así terminó. Continúen con otras informaciones.